unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Cántalo conmigo. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Una bendición de Dios poder compartir, hermano, nuevamente la palabra bendita de nuestro Dios. Pero queremos antes, hermano, enviar un saludo a todos a nuestros hermanos allá en Oaxaca, en Rancho Alegre, Agua de Niño y en la parte de abajo, Río Sapo. Que Dios les bendiga y les siga usando, hermano. Que el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga creciendo
abundantemente y muchas almas más sean salvas. Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos allá en Morelos, en la misión de la Mimilulpan, en la iglesia de Yecapistla, ahí en Mezquemeca, y también a nuestros hermanos que están aprendiendo también de la palabra de Dios, que siguen con ese deseo de aprender más y más de su santa y bendita palabra. Le damos gracias a nuestros hermanos y un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos aquí en la Ciudad de México, en San Mateo Jalpa y de las colonias o de los pueblos circunvecinos que asisten. Que Dios les bendiga y nos siga dando esta oportunidad ya de podernos reunir, hermano, ya en semáforo verde. Tenemos no las actividades normales, pero por lo menos, hermano, los días domingos ya nos estamos reuniendo. Esperemos, hermano, que siga así el semáforo verde y a partir del próximo mes poder tener nuevamente nuestras reuniones, hermano, viernes, domingos, ¿verdad? Aunque sea con un tiempo más limitado, pero ya podernos congregar 2 días a la semana para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios, para darle gracias por cada una de sus misericordias, hermano. Y por eso en esta hora, hermano, queremos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos siguen, hermano, a través de estos medios de comunicación, de YouTube, de Face, mandarles un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les vamos a invitar, hermanos, para que en esta hora, todos juntos, hermano, podamos cerrar nuestros ojos y hacer una primera oración para exaltar y glorificar el nombre bendito de nuestro Dios, para que su santo y bendito Espíritu sea el que nos hable a través de su palabra y podamos, hermano, ser fortalecidos a través de él para la gloria bendita de su nombre. Bendito Padre Celestial, en esta tarde ya, Señor, le damos muchas gracias por ser tan misericordioso con nosotros, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, porque nos ha asistido, Padre. Verdaderamente, Señor, usted es quien nos ha sustentado con la diestra de su justicia y nos ha sostenido, Padre, para que su nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por la bendición de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, al venir a comprarnos salvación y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por su santo y bendito Espíritu, Señor, que nos sustenta, Señor, que nos guía, que nos lleva, Señor, por caminos rectos para que su nombre sea glorificado y para perfeccionar nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por todo, porque siendo inmerecedores, Señor, de tanta gracia, de tanta bondad, Padre, nos permite, Señor, seguir en la tierra de los vivientes. Le damos gracias en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea dada, y a usted, Padre, y a su santo y bendito Espíritu, toda la honra y toda la gloria. Amén. Bueno, hermanos, ustedes recordarán que la semana pasada nuestro hermano Miguel Ángel Fuentes terminó, hermano, ya el libro 2 de la vida de San Pablo y hizo, hermano, también una recapitulación. Pero hoy, hermano, que iniciamos o vamos a iniciar el tercer libro de la vida de San Pablo, tercero y último libro, donde vamos a ver su tercer viaje misionero y su estancia en Roma. Bueno, hermano, queremos decirle, hermano, que a través de la vida de San Pablo, hermano, tenemos experiencias muy hermosas que él transmite a través de las sagradas, de los milagros y la guianza del Espíritu Santo a través de todo su ministerio. Por eso nuestro tema de hoy se llama, hermano, oyendo la voz del Espíritu Santo de nuestro Dios. Oyendo la voz del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y, hermano, mucha gente, muchos cristianos, hermano, dicen
que ellos son guiados por medio del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia entre decir y verdaderamente el ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, nosotros en un principio tuvimos la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos dejamos guiar en los brazos de nuestro Dios a través de su santo y bendito Espíritu. Hermano, empezamos a ver cosas maravillosas. Y Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia y teniendo el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y habiendo entregado su vida por él, fue llevado, hermano, ciego, porque en el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo fueron cerrados sus ojos. Dice que tenía como grandes escamas, de tal manera que no podía ver, solamente oír. Y Dios, a través del Espíritu Santo, reveló a Pedro que fuera a orar por él, para que sus ojos fuesen abiertos. Y después de ahí, hermano, cuando Pedro llegó y oró por él, mire lo que nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Ahí en el libro de los Hechos, vamos a ver, toda nuestra enseñanza está basada en el libro de los Hechos. Y vamos a ver el capítulo número 9, para la gloria bendita de nuestro Dios. Y le vamos a dar lectura al versículo 17 y 18, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Versículo 17 y 18 dice: fueron entonces Ananías, perdón hermano, me había equivocado, había dicho Pedro, es Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ananías no quería ir. Se había opuesto de momento al llamamiento de Dios para que fuese, a la orden que Dios le había dado a través del Espíritu Santo para que fuese. Porque le dijo, pero si es un perseguidor, si ha arrastrado y llevado a muchos cristianos ante los sacerdotes. Pero la orden de Dios a través del Espíritu Santo fue: ve, porque instrumento útil es en mis manos. Y Ananías fue, y se le cayeron aquellas como escamas de sus ojos, y volvió a ver. Pero fíjese bien lo que dice versículo 18: y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Versículo 17 al final dice: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al abrirle Dios los ojos, le dio el gran don. Le dio el bautismo, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de él. Luego entonces, fíjese lo que hizo inmediatamente, después de ser bautizado, de haber sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Nos complementa ahí mismo en ese capítulo 9, pero ahora vamos a leer, hermanos, o más bien le voy a leer
los versículos 20 al 22. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asoleaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre del Señor? Y a eso ha venido acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hizo inmediatamente? 1, bautizarse. 2, predicar a Cristo a los mismos judíos a quien él que perseguía y encarcelaba. Dios lo llenó de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuese el Espíritu Santo de Dios el que le guiara durante todo su ministerio. Lo había escogido como un instrumento especial para llevar el Evangelio a toda criatura, a todo gentil, a los judíos también, pero en especial al pueblo gentil, porque muchos de los judíos no aceptaban la palabra de nuestro Dios. Y entonces él se iba a los gentiles y por eso fue llamado apóstol de los gentiles. Mire, después de esto, hermano, la misericordia de Dios, después de haberle alcanzado, le permitió hacer un primer viaje misionero. ¿Qué era esto? Ir a predicar a otras ciudades, a otras partes del mundo en aquel tiempo conocido, llevando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y su primer viaje misionero, hermano, lo encontramos precisamente en este mismo libro de los Hechos, y comienza, hermano, en el capítulo número 13, Hechos 13, del capítulo 13, hermano, al 15, versículo 35, encontramos todo lo que fue su primer viaje, ¿qué? Misionero de Pablo. ¿Sí? Pero quisiera leerle, hermano, para que vea lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Dice, versículo número 2, 13, 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién fue el que los escogió? ¿Quién fue el que los apartó? El Espíritu Santo de Dios para la obra que Dios tenía determinada para ellos. El Espíritu Santo siempre se manifestó en la vida de Pablo. Por eso él pudo ir en ese primer viaje misionero y visitar algunas sinagogas donde estableció iglesias para la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas eran casi más del 90% gentiles que judíos. Porque los judíos querían seguir con sus tradiciones, con la ley, no entendían lo que era la salvación por la gracia. Pero miren nada más, él en su primer viaje estuvo en Antioquía de Pisidia, en Seleucia, en Salamina, en Pafos, estuvo en Chipre, en Pergue, en Listra, en Derbe,
en Iconio, y en todos estos lugares estableció iglesias para la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo. Establecer esta cantidad de iglesias realmente en un periodo de tiempo muy corto es completamente difícil, hermanos. Aquellos a los que Dios nos ha llamado para alguna iglesia, el poder crecer y crecer y tener más iglesias, llevar el evangelio a otros lugares, es muy difícil. Hay hermanos que en toda la vida que Dios les permite solamente están en algún lugar. Y a veces ni siquiera ellos la abrieron, sino que llegaron porque el hermano pastor de ahí, por la edad, falleció o lo cambiaron o ya no podía ministrar. Pero Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo y oyendo la voz del Espíritu Santo, no solamente, hermanos, predicó ahí donde estuvo en sus primeros días en Damasco, en Jerusalén, ¿sí? Sino que ahí mismo también hizo grandes milagros con Eneas, con Dorcas. Ahí los judíos veían cómo con todo denuedo predicaba la palabra. Pero en su primer viaje, hermano, estableció varias iglesias para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera exaltado, glorificado, y para que mucha gente pudiera ser salva a través de la sangre preciosa y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermano, él regresa, da un informe a la iglesia, ¿sí? Y hay un concilio en Jerusalén, porque querían seguir imponiendo la ley. No querían que la salvación fuera por gracia, y entonces hay un concilio en Jerusalén y reconocen los principales padres de la fe que ya no era por medio de la ley, sino ahora por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y envían cartas, porque había judíos que querían que las iglesias establecidas en aquellos lugares siguieran guardando la ley. Y entonces envían cartas para decir, ¿por qué vamos a imponer cargas que nosotros mismos no hemos podido llevar? Ahora la salvación es gratuita, es por fe. Y entonces, después de haber dado su informe, Pablo, y de haber tenido ese concilio en Jerusalén, sale, hermano, a su segundo viaje misionero. Y mire lo que la palabra de Dios, hermano, nos dice para aclararnos cómo Pablo oía la voz del Espíritu Santo que le guiaba, que le indicaba lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. En su segundo viaje misionero, hermano, él tenía hechos sus planes ya. Él quería irse a predicar a donde él pensaba que era lo más correcto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, hermano, no se lo permitió. Yo le quiero invitar para que veamos, hermano, ahí en la palabra de Dios, su segundo viaje misionero empieza del libro de los Hechos, capítulo número 15, versículo 36, y termina hasta el capítulo 18, versículo número 21. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, para la gloria de nuestro Dios. Los versículos 7 y 8. Se lo va a leer, hermano. Dice así: y atravesando a Frigia y de la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Se lo voy a leer nuevamente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ellos querían ir a evangelizar estos lugares, a llevar la palabra, pero primero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar ¿en qué? En Galacia. Y después querían ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Nosotros como hombres, todos los hombres, siempre hacemos planes, siempre hacemos, hermano, lo que pensamos que es lo más correcto, ¿sí? Pero no muchas veces, o más bien pocas veces, pedimos la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Y en las iglesias es, hermano, todavía más necesario, y yo no diría más necesario, diría fundamental, básico, elemental, el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios si se quiere ser una persona triunfante, si se quiere ser un verdadero cristiano que obedece la voluntad de Dios. Pablo, aunque había visto los resultados de la predicación del Evangelio, no se confió en esto. Él tenía ya un proyecto, un plan para ir a ciertos lugares a evangelizar, pero cuando el Espíritu Santo intervino y le prohibió y no le permitió predicar en Galacia ni en Bitinia, él oyó la voz del Espíritu Santo y fue a donde él le dijo. Y entonces él ganó 4 nuevas iglesias más para la gloria bendita de nuestro Dios. Estableció 4 iglesias más donde se congregaran a escuchar la palabra de Dios. Y estas nuevas iglesias fue en Filipos, tenemos la carta ahí de la palabra de Dios de Filipos, ¿verdad? Tenemos también que llegó a Tesalónica, llegó a Berea y llegó también, hermano, a Macedonia. ¿Guiados por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Donde la gente también cayó a las plantas de nuestro Señor Jesucristo y pudo ser ¿qué? Salva. ¿Sí? Pero no solamente eso, le levantó un compañero más. Silas, en su primer viaje misionero y en este viaje, hermano, segundo, ya no quiso trabajar con él. En el segundo, Silas se fue aparte, ¿sí? Y entonces Pablo se llevó a Marcos y necesitaba un apoyo más. Y allá, hermano, en el libro de los Hechos, su capítulo 16 nuevamente, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por haber obedecido a nuestro Dios, no solamente levantó estas iglesias, sino que se encontró a un joven que amaba al Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por la causa de los judíos,
que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego. Y Timoteo, a lo largo de la carrera o del servicio de Pablo, fue un grande apoyo para Pablo. De tal manera que lo consideraba como su hijo. Lo amaba por ser un joven que se había apartado de las cosas del mundo, que había entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, pero que también tenía un deseo y un corazón ferviente de servir a nuestro Señor. Y fue, podríamos decir, uno de sus brazos derechos del apóstol Pablo. Cuando nosotros, hermano, obedecemos a la voz de Dios, Dios, hermano, nos llena de bendiciones y nos da lo que sabe que para nosotros es necesario. Pero cuando no oímos, hermano, entonces tropezamos, caemos, nos desilusionamos, las cosas no nos funcionan, culpamos a los demás. Es que estos hermanos, es que estos otros, es que... Cuando somos nosotros los que no oímos la voz del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él. Porque hay quienes la oyen, pero de todas maneras hacen lo que ellos quieren. De nada sirve, de nada sirve. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios pone algo en nuestro corazón o en nuestra mente y obedecemos, entonces siempre las cosas resultarán y serán de bendición, no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás. Por eso, hermano, es necesario, hermano, no dejarnos engañar por nuestra mente, no dejarnos engañar por nuestro corazón, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que haya verdadero fruto, para que la iglesia del Señor crezca y para que nuestra vida sea fortalecida y útil en las manos de Dios. Esto fue, hermano, el primero y segundo viaje que hemos visto a través de los libros y los lugares donde Pablo abrió misiones, iglesias para la gloria bendita de nuestro Dios. Y después de ahí, que es lo que terminó nuestro hermano Miguel Ángel en el libro 2, empieza el libro 3, donde Pablo inicia su tercer viaje misionero y empieza ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Libro de los Hechos, desde... le voy a pedir que me acompañe si tiene Biblia, usted, hermano, y lo abra, y empieza ya en el capítulo número 18, para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Libro 18, capítulo 18, versículo 22, donde dice Pablo a Antioquía y regresa a Antioquía y regresa a su tercer viaje misionero. Y Pablo quería llegar a Éfeso, pero pasó primero a ver a Timoteo y de ahí, en el tiempo que estuvo con Timoteo, se había levantado, o Dios había levantado a otro gran predicador llamado Apolos, un varón judío, nacido en Alejandría, pero lleno, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios, poderoso en la palabra, pero además un orador, un predicador
elocuente en gran manera, y que había estado precisamente ahí, hermano, predicando la palabra de Dios. Él no conocía el evangelio completo, nada más conocía hasta el bautismo de Juan, y estuvo con Priscila y Aquila, quienes le instruyeron ahí en Éfeso acerca de la bendita palabra de nuestro Dios hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y hablándole también de lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo llega a Éfeso para estar con Priscila y Aquila, Apolos, tiempo antes, había ido a Corinto, porque había sentido en su corazón el ir a predicar allá, y cuando llegó allá era de gran bendición. Muchos de los que oían, de los hermanos y de las personas nuevas, de los gentiles nuevos, aceptaban la palabra de nuestro Dios por medio de Apolos. Pero esto creó un gran conflicto. Y lo que a veces pasa en las iglesias, hermano, cuando hay 2, 3, 4 varones de Dios, ¿sí?, que se forman grupos, y entonces allá en Corinto se formaron 2 grupos, increíble, y unos decían ser de Apolos y unos decían ser de Pablo. Y Pablo se entera de esto, ¿verdad? Y siente el deseo de ir a Apolos y de escribir a los corintios, diciéndoles, bueno, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores de Dios. ¿Por quién han recibido la salvación? ¿Por Apolos? ¿Por Pablo? No, la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y ni Pablo ni Apolos fue crucificado ni dio su vida por ustedes. Luego entonces no debe haber esa desaveniencia, dice, porque uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y estando en esto, ahí precisamente, hermano, en Éfeso, miren lo que nos dice la palabra de Dios para que vea cómo el Espíritu Santo de Dios se movía poderosamente en la vida de Pablo. Le voy a invitar, hermano, para que abra Hechos capítulo 19, y con esto terminamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo, ¿en qué pues? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Qué llevó, hermano, a Éfeso? Pablo, la bendición de parte de Dios, el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque a Dios así le había placido que fuesen todos llenos del Espíritu Santo, para que hablaran también con todo denuedo sus seguidores acerca de la palabra. Y la obra del Espíritu Santo nunca se apartó de la vida de Pablo, porque oía ¿qué? Su voz. Hermano, hermana,
Joven, señorita, si tú eres un seguidor de Cristo Jesús y no quieres llevar una vida de fracaso, una vida de tropiezos, de desánimo, tienes que aprender a oír la voz del Espíritu Santo y a obedecerle y hacer lo que Él te indica. Tus planes no sirven delante de Él. Tus proyectos no sirven delante de Él. Porque Él no es tu servidor. Tú eres el servidor de Él. Tú eres el servidor de Dios, el servidor de Cristo y el servidor del Espíritu Santo. Si tú como cristiano fracasas constantemente, no te apoyes en ti, no te apoyes en tus planes, no te apoyes en tu conocimiento. Apóyate en el Espíritu Santo de Dios y serás siempre victorioso para la gloria bendita de nuestro Dios. Por eso hoy te invito, joven, señorita, hermano, instructor, hermano pastor, misionero, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo y dejemos nuestros proyectos, nuestros planes fuera. El que tiene los planes para nuestras vidas es Él, y no nosotros los que les llamamos un proyecto a Dios para que Él cumpla nuestros deseos. Te voy a invitar a orar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, por la vida de su apóstol Pablo. Señor, que caminaba conforme a la voluntad suya y oía la voz de su santo y bendito Espíritu, que se dejaba guiar por él, Señor, que no daba un paso más allá, Señor, de lo que el Espíritu Santo le decía o le ordenaba. No queremos ser cristianos derrotados, cristianos vencidos, cristianos que hagamos nuestros proyectos por nosotros mismos como si de veras fuésemos autosuficientes. No somos nada delante de usted, Padre. Somos miseria delante de usted. Y somos sus servidores, Señor. No usted nuestro servidor. Si hemos equivocado en nuestro camino, perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor. Y enséñenos a hacer su voluntad, a oír la voz de su Espíritu, Señor, para obedecerle, para triunfar, Señor, para la gloria bendita suya, no para nosotros, Señor, no, sino para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea bendito, Señor, en todos los términos de la tierra. Hoy le pedimos, Padre, a cada hermano, a cada hermana, a cada consiervo, a cada misionero, a todos los que le sirven, Señor, que nos dejemos guiar, Señor, por su santo y bendito Espíritu, para que su nombre sea exaltado, Señor, y ser más que vencedores por medio de su Hijo y por la guianza de su santo y bendito Espíritu, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y que la bendición de Dios nunca se aparte de usted. Dios le bendiga.